En la tarde de hoy vamos a hacer la presentación de nuestro anteproyecto, el cual tiene como nombre el concepto de fuerza, implicaciones didácticas y comunicativas en el contexto de inclusión escolar para niños no oyentes. El grupo investigativo está conformado por Natalia Duque y quienes habla Freddy Beltrán. Nuestros asesores de grado son la profesora Rosby Malagón y el profesor Germán Bautista. Nosotros hacemos parte de la línea de investigación número 4 de la licenciatura en física. Bueno, a lo largo de nuestro proceso al interior de la línea de profundización y como maestros en formación de la licenciatura, ha surgido en nosotros una preocupación por los procesos de aprendizaje del niño sordo del aula inclusiva del Colegio Federico García Lorca, el cual hemos venido realizando la práctica pedagógica desde el primer y segundo semestre de este año. A través de todo el proceso que se ha venido realizando, nosotros hemos construido dos preguntas que son el eje principal de nuestro proyecto investigativo, y estas son: ¿qué implicaciones cognitivas y sociales se deben considerar cuando se desea posibilitar la construcción del concepto de fuerza en estudiantes sordos a partir de una estrategia didáctica? ¿Y qué variables se deben considerar al momento de construir el concepto de fuerza cuando la palabra seña ya existe en la cotidianidad y no coincide con el significado que tiene desde el contexto propio de la física? Bueno, estas dos preguntas son producto de el proceso que hemos llevado al interior del aula de clase, especialmente con los niños no oyentes. En el documento escrito, pues nosotros hemos planteado una serie de problemáticas, las cuales hemos sustentado a partir de la literatura ya existente para este tipo de población. Nosotros también nos hemos enfocado en los procesos de aprendizaje de esta población. En las poblaciones encontramos pues tres grandes factores, los cuales son el desarrollo social, el desarrollo cognitivo y por el tema el contexto académico, en el cual convergen estos dos primeros factores ya mencionados. Bueno, en el desarrollo social nosotros realizamos un gran énfasis a que el niño sordo, al encontrarse inmerso dentro de una sociedad, interactúa con los diferentes agentes que se encuentran dentro de él. Por lo tanto, nosotros hacemos evidente tres agentes que hacen parte del proceso de formación del estudiante sordo tanto dentro y fuera de la escuela. Estos son los padres, el docente y el intérprete. En los padres que encontramos, diversas investigaciones han arrojado pues, que el 90% de los niños sordos se encuentran dentro de familias con padres y madres oyentes. De allí se genera una primera problemática debido a que no existe un código estándar que permita una interacción entre hijo y padre. Por lo tanto, se origina de ahí una problemática de orden comunicativo que sería el primer problema que nosotros identificamos. Al no haber ese código, pues el padre intenta buscar o intenta descubrir esos escenarios que le permitan al niño sordo poder adquirir un lenguaje y también el padre que le permita adquirir ese mismo lenguaje para tener una comunicación entre ellos dos de forma natural. En el docente que encontramos, en el docente, pues mediante las entrevistas realizadas en la institución, encontramos que el profesor de física no se sensibiliza y tampoco hace reflexiones acerca de la población que está manejando. Por lo tanto, no diseña estrategias y tampoco proporciona herramientas adecuadas para el proceso de formación. Por el otro lado, también vemos que el docente no maneja la lengua de señas y por lo tanto también se genera otra falta entre la comunicación entre esos dos agentes. Y por último, pues confía mucho en la interpretación que pueda realizar el intérprete al estudiante. Por último, en el intérprete encontramos que ser como ese agente intermediario entre la información que va de un lado a otro entre el docente y el estudiante y viceversa. Encontramos la problemática que el intérprete no se encuentra formado en las diferentes disciplinas o entre las diferentes áreas del conocimiento. Siendo así, pues el intérprete solo se hace en los conocimientos que él sabe y puede generar una mala interpretación de lo que dice el docente y lo que él puede cambiar a decirle al estudiante. Listos. En el desarrollo cognitivo es usual encontrar en las aulas de clase, por ejemplo en el grado 11, niños con edades que oscilan entre los 20 y 22 años, o en los grados séptimo y noveno, pues las edades también se encuentran desfasadas entre 4 o 5 años. De acuerdo pues, a las creencias sociales y de la sociedad, se tiene como un sesgo de que cuando encontramos este tipo de condiciones en las aulas de clase, nosotros tendemos a creer de que el muchacho tiene una deficiencia cognitiva. Pero lo que nosotros encontramos en la literatura es que no pasa esto, que los niños pasan por las mismas etapas de aprendizaje por las cuales podrían pasar los niños oyentes de acuerdo a Vygotsky. Entonces nosotros nos hacemos la pregunta, si no es
un problema cognitivo, entonces, ¿cuáles serán esos factores que afectan el proceso de escolarización del niño no oyente? Para dar respuesta a esa pregunta, pues nosotros hacemos referencia a la teoría sociocultural de Vygotsky, el cual vincula muchos de los problemas en los niños no oyentes con la comunicación. Y si estamos hablando de comunicación, estamos hablando de la lengua y el lenguaje. Por lo tanto, si nos volvemos a remitir a Vygotsky, estaríamos estrechándolo, podríamos hacer como un lazo, ¿sí?, entre el pensamiento y el lenguaje, ¿sí? ¿Por qué decimos todo esto? Lo decimos porque la lengua de señas colombiana es una lengua muy nueva y presenta algunas dificultades. Por ejemplo, muchas de las palabras que se encuentran en el español no tienen una traducción directa a la lengua de señas colombiana. Además, las palabras que se encuentran en la lengua de señas colombiana en el ámbito académico no son contextualizadas de manera correcta. Entonces, es en este sentido que nosotros planteamos que el problema no es de orden cognitivo, sino es más la ausencia de escenarios comunicativos que permitan el pleno desarrollo entre el pensamiento y el lenguaje. Bueno, por último, en el contexto académico, nosotros estuvimos en búsqueda de qué temáticas o qué concepto a abordar con la población. De allí, pues nosotros escogimos el concepto de fuerza y hicimos evidente pues que ahí convergen los dos aspectos, tanto sociales como cognitivos del estudiante sordo. ¿Por qué? Porque nosotros realizamos una entrevista a la población oyente y identificamos que los niños sordos tenían ideas del concepto de fuerza hacia la fuerza mental o hacia la fuerza de empujar un cuerpo o la persona fuerte, pero nunca llegaban a contextualizar esa palabra con la disciplina misma de la física. De allí pues también nos dimos cuenta que el intérprete, al decir la palabra fuerza, la decía de esta manera, cayendo en el error de contextualizarla de una manera diferente y no utilizaba la seña que pues el vocabulario pedagógico de la física demanda, que es esta. En ese sentido, si utilizamos la seña de fuerza, ¿sí?, pues los muchachos la contextualizan tal como era, pero si la llevamos al contexto de la física, o sea, no dan ni idea. Además, con la palabra que se encuentra en los diccionarios pedagógicos, que es esta, también se encuentra una pequeña dificultad, y es que necesito siempre estar haciendo una fuerza para mover un objeto, y las conceptualizaciones en física son totalmente diferentes. Bueno, a partir pues de la construcción de nuestras preguntas problemas y de la identificación de las problemáticas en estos tres aspectos, nosotros planteamos un objetivo general, el cual es realizar un estudio que permita identificar los aspectos involucrados en el proceso del aprendizaje del estudiante sordo del aula inclusiva cuando se aproxima al estudio del concepto de fuerza. Nosotros también pues vamos a llevar como una ruta, ¿sí?, las cuales las hemos planteado en los objetivos específicos. El primero es reconocer algunos de los aspectos sociales y escolares presentes en el aula inclusiva, en especial en el área de las ciencias naturales. El segundo es realizar un estudio que permita la apropiación de la lengua de señas colombiana. Esto nos parece muy importante, ya que nos permitirá y nos permite la comunicación directa entre el estudiante y nosotros. El tercero es desarrollar un estudio detallado de los procesos de aprendizaje que influyen en el desarrollo del estudiante no oyente y oyente en el aula inclusiva. El cuarto sería realizar un ejercicio metacognitivo que aproxima al grupo investigativo a la comprensión del concepto de fuerza y que favorezca el diseño de la ruta didáctica. Y por último, evaluar los datos obtenidos en la implementación de la estrategia didáctica para identificar los aspectos que estuvieron involucrados en el proceso de aprendizaje del estudiante sordo del aula inclusiva cuando se aproxima al estudio del concepto de fuerza. Bueno, en la justificación cabe aclarar que por qué es importante en este proyecto. En primera medida es importante porque pues, nosotros como grupo investigativos pretendemos dar una nueva perspectiva de la población sorda desde la física misma, concibiendo al niño sordo como un ser que es capaz y tiene las mismas habilidades o capacidades que un niño oyente. Y también porque es un actor activo en las dinámicas del aula. Pues ya como vimos, pues se tiene el sesgo de que el niño sordo a veces no puede construir, se dice que no puede construir conceptos, o si los hace, lo puede hacer hasta cierto punto. Con relación a eso, pues también es importante porque queremos presentar estímulos en los estudiantes sordos en los procesos de aprendizaje a partir de la lengua de señas. En segunda instancia, también consideramos que este trabajo investigativo sería importante y sería un gran aporte, pues porque se acerca a los procesos, a aquellos procesos o estudios del estudiante sordo en su proceso de aprendizaje, llevado a cabo pues con la construcción de los conceptos
en especial pues desde la física y en especial pues en el concepto de fuerza, ya que este es un concepto que se maneja en el plan de estudios en general en grado 10º con la población a la cual vamos a implementar. Por último, también es un gran aporte pues porque permitiría a los maestros de física reflexionar y aprender de los procesos de aprendizaje, así para llevarlos o orientarlos a la construcción de conceptos abstractos de la misma física. Listos. Con respecto a los antecedentes, nosotros creemos que son un gran aporte a nuestro proyecto y encontramos, por ejemplo, dentro de la facultad los siguientes: el sabor de la música de Pamplona, el desarrollo de habilidades de pensamiento científicos en estudiantes para grado séptimo de la aula integrada. Es el primer trabajo que se hace con la población oyente, lo hace el profesor Callejas. La propuesta didáctica, otro sería la propuesta didáctica para la enseñanza de las ondas mecánicas dirigida a los estudiantes del aula inclusiva con limitación auditiva, se lo hace Pérez y Suárez, y pues es muy importante pues porque ellos hacen una signoguía. El siguiente sería el trabajo monográfico de desarrollo cognitivo y comunicativo del limitado auditivo. Otro sería el taller como potenciador del pensamiento lógico de la construcción de concepto de número para los niños sordos. Este se hace aquí dentro de la universidad y se hace en la Facultad de Educación Especial. Y por último, la tesis doctoral, la lengua de señas colombianas como mediadora en el proceso de conceptualización de nociones relacionadas con las ciencias sociales en los niños y niñas no oyentes, de Patiño en el año 2012. Esta tesis doctoral es muy importante ya que es la primera tesis a nivel nacional e internacional que hace profundidad en los conceptos que puedan hacer los niños no oyentes en una área determinada, en este caso en las ciencias sociales. Lo que hace la autora es caracterizar los conceptos de barrio, de departamento, de localidad, y al final llegar a una conclusión muy interesante, y es que ellos no pueden llegar a esos conceptos ya que la lengua de señas escrita, o sea, lo que ellas aprenden como la lengua de señas escrita no les favorece para la adquisición de estos conocimientos. En el marco disciplinar, pues nosotros al abordar el concepto de fuerza, lo que hicimos fue un pequeño esbozo, no muy a profundidad, de acerca del concepto de fuerza. Y lo hicimos a partir de dos autores y en principal nos orientamos en uno en especial que es Newton. De ahí pues Sí. Vamos a realizar Entonces, primero pues hablamos de Aristóteles, y él concebía que la fuerza, para que un objeto se mueva, se necesita hacer una fuerza que es de acción, ¿sí? Acción directa. Él no concebía pues la acción a distancia, por lo cual tenía problemas en el momento de hablar de caídas libres. Newton pues conceptualiza, da como tres conceptos generales, los cuales son la cantidad de materia, pues que entendía como el producto entre el volumen y la densidad, el momentum, que es el producto entre la cantidad de materia y la velocidad, y por último la fuerza, la cual la caracteriza en tres: la fuerza incita, la fuerza impresa y la fuerza centrípeta.